Hola, ¿qué tal? Estamos ahora con Sabrina Duque, Sabrina Duque. ¿Desde dónde vienes? de Taipei, del otro lado del mundo, En realidad, tu nacionalidad es ecuatoriana. y cómo llegaste hasta el otro lado del mundo. Bueno, porque me casé con un brasileño que es diplomático y en esta ocasión le tocó ir a Taipei a trabajar, está en Taiwán. Y bueno, esta es nuestra vida. Llevamos, desde que estamos juntos, hemos vivido en 5 países. Desde que estás junto con él, porque ayer contabas que también Antes no había- pudiste antes- vivir estable tampoco, ¿no? Exacto, no, tampoco. Cuando después de la universidad hice estudios de posgrado en Alemania, pero antes de eso mi papá era exiliado cubano, entonces siempre en mi casa estábamos viviendo con casi todas las maletas listas para volver. Bueno, te hago esta pregunta un poco más profundizando porque la mayoría del público a la que yo trato de llegar son padres de familia, personas variadísimas, no solo escritores ni nada de esto. Entonces, la realidad de muchas familias es que por más que uno quiera brindar esa burbujita estable a los hijos, no se puede. No, Y tampoco es necesariamente bueno, porque en tu caso te ha ayudado esto para desarrollar muchas otras habilidades que quizá de otra manera no hubieras tenido, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso. bueno, el tema de la burbujita estable, creo que la burbujita estable es simplemente la tener gente que te quiera ¿entiendes? O sea, tener la certeza de que eres amado. Creo que eso es lo único que basta, porque el resto de cosas, nadie puede controlar lo que pasa en el mundo. Dale, dale. Sí, no te preocupes, es más bienvenido. Pase, bienvenido a la casa. Acá tenemos una visita adicional. Vamos a mover esto para acomodar. No, no hay problema, de hecho para mí no nada debe ser formal. De amiguis, super fresh. Ajá. Sí, bienvenido seas a la... Por favor, pásale. Hola. A ver, vamos a hacer un Así, poquito ahí. de cámara. A Sí, a ver, un poquito. ahí Ahí, quedamos. eso. Justo le preguntaba y ella estaba comentando sobre este tema de cómo el no vivir en un lugar estable como familia, como niña y atravesar toda esta etapa no necesariamente es lo bueno. No, nada malo. Sí, vale, yo tengo a mi hija nació en Portugal y se ha criado entre Brasil, Nicaragua, Estados Unidos y ahora en Taiwán. O sea, es un niño que ha experimentado diferentes tipos de cultura, de idiomas, de comida, y lo veo, tiene 13 años, tiene una forma de ver el mundo que ya quisiera yo haber tenido esa edad. Yo hubiera querido ser de niño. También, Sí. ¿verdad? Y pues eso. En tu caso, ¿cómo fue? Cuéntanos la experiencia del niño no fuera de la burbuja. Es que yo nunca salí de la burbuja, sino cuando era mayor. Ya, el otro lado de la moneda. Y es un poco, creo que un poco yo viví en Japón. Entonces, de hecho, mantengo un blog hasta ahora sobre el Japón. Y me tocó estudiar todo lo que se llama japonés cuando estuvieron invadiendo todo. Ay, sí, Es una no. historia muy, muy dura. Pero bueno, entonces yo a partir de que cumplí los 18 años me declaré libre de todas las cadenas, traté de romper cosas, pero luego me sentí aprisionado en el periodismo, el periodismo nacional, local. Me encantaba ir a las comitivas presidenciales a los cambios de mando de noticias. Pero eso en algún punto no tiene sentido. Como que el humano siempre va en su lucha de querer liberarse y encontrar una prisión nueva, ¿verdad? Con el paso del tiempo, eso que te gustaba se vuelve tu prisión a veces. O una vieja que te hizo feliz. Aunque eso no sé qué también tiene. O una antigua Como opción para buenos no decir una vieja. Bueno, también puede ser. Evitan esa parte, No. pero si tienes tu vieja. Ajá, lo veíamos muy serio allá en la entrevista y ahora salió lo de la vieja. Bueno, vamos. A ver, pregunta ya. Periodismo, como que van felizmente. Mira, todos hermosos. Todos hermosos. ¿El cronista nace o se hace? Creo que en mi caso se hace. Ya. Yo tenía yo era periodista tradicional, pero tenía una ambición desde que era adolescente. Yo quería escribir como hizo Gabo Noticias en Secuestro. Ese fue el momento en que se abrió la luz del cielo, cayó el rayo encima de mí. Y dije, sí, esto quiero hacer, ¿se puede? Eso se puede hacer, y así fue como descubrí las cosas del nuevo periodismo y empecé a leer ese tipo de cosas. Pero yo pasé muchos años
viviendo en la prisión de un periódico con un estilo que nunca desarrollé, porque desarrollé fueron las herramientas del periódico, que me han ayudado como escritora de no ficción y un montón. Pero yo me volví escritora de no ficción, me volví guionista, porque tenía la ambición de eso, de cuando era adolescente, de hacer algo así. Y cuando salí de Ecuador para vivir en Portugal, fue la primera vez en la vida que estaba sin trabajo desde que tenía 18 años. Y en ese momento iba a empezar a entrar en crisis porque necesitaba poner mi cuenta de corriente de ahorro, mi tarjeta, y mi marido me dijo, a ver, tranquila. O sea, no, en la de patrimonio es todo así, a veces uno tiene que apoyarlo al otro y de eso se trata, como un equipo. Así que imagínate que ganaste una vez. Tienes un año entero para perseguir tus sueños. ¿Qué quieres hacer, Sabrina? ¿Quieres escribir en etiqueta negra? Así que fui y llamé a un amigo, justamente vino hoy, que era peruano y trabajaba en el comercio de Lima, y me dice, oye, ¿tú tienes el teléfono, el mail de Julio Villanueva Chan? Y me dijo, Julio es mi pata. Y yo, entonces ahí me comuniqué con Julio y de ahí comenzamos una relación de una escritora, editor, que duró muchísimos años, yo estuve en etiqueta hasta que se acabó etiqueta negra, y luego y de etiqueta negra se acaban mis mejores amigos, y bueno, Julio hasta el día de hoy nosotros seguimos en contacto y es mi querido editor, aunque hace muchos años que no me edita. En todo caso, antes de empezar a preguntar, para ti, ¿cuál es entonces la ruta que se formó para llegar a la crónica? Te pregunto más sobre esto porque es muy poco común, ¿no? De repente se explora más otros géneros, pero quiero saber, ¿y cómo hacer que la crónica de repente llegue a los niños? ¿Será posible? Sí, claro, porque la crónica es básicamente, como decía García Márquez, es un cuento que es verdad. Entonces tiene que ser lindo y la literatura es atractiva, el cuento es atractivo, solo que en ese cuento puedes mandarlo desde New Yorker para que tus fact checkers vayan y revisen línea por línea, todo va a ser comprobado que eso es cierto. Entonces las crónicas llegan a los niños, por ejemplo, a los amigos de mi hija que usan crónicas. Sí, que todo el mundo está ahí. Sí, son los temas que le interesan a ella. Entonces, inclusive ahora yo trabajo como editora de New York Times y muchas veces hay una sección de juegos. Entonces, a veces me dicen, oye, no, dile a tus colegas sobre esto, porque no han visto el review de este videojuego que acaba de salir. Oye, ¿por qué no hacen una historia? Porque hace no sé cuántos años están haciendo tal videojuego y todavía no sale. Entonces, ¿cuántas historias atrás? Los temas que le interesan a los niños van a leer. Todo lo contrario, ahora los intereses infantiles están invadiendo la crónica. Al revés, ¿no? Bueno, mira, cosas que de repente cada quien en su contexto ya no lo ve. En tu caso, por el mundo que recorres, por el mundo que está alrededor de tu familia y de todo eso, obviamente las experiencias son diferentes, ¿no? Hacer esto desde otros aspectos está buenísimo. En tu caso, para la crónica nace lo que haces, y mi respuesta es quiero ser. ¿quieres ser? Ahí tenemos a quien perseguir. Cuando yo era adolescente, decidí que quería ser escritor. Pero dije, iba a ser escritor, necesito salir de mi burbuja, necesito ver el mundo. La mejor manera de ver el mundo, en ese caso, el periodismo. Me pasó lo mismo con Sabrina. Luego, libérate del periodismo. Entonces, eso es la cosa más difícil. Y ahora sigue siendo una aspiración y una siempre misma. Así es que espero que me contesten. Ya, bueno. Y en tu caso, ¿cómo nace la curiosidad por el periodismo, por querer hacer una? Es eso, porque el periodismo era la única profesión que me permitía conocer muchísimo el ser humano de fondo. De hecho, yo como periodista he estado en guerras, en terremotos, en maremotos, en inundaciones, he conocido el dolor y la gloria. Estuve conversando 20 minutos con el expresidente Alan García en la Plaza de Armas de Trujillo, por los que se te dicen así. Estuve llorando abrazado de Piero una vez en Cambio de Marte en Chile. Son cosas que de otra manera había sido muy difícil que pasen.
Entonces, esa acumulación de cosas, yo calculé que era lo que Ecuador el periodismo y la comunicación. La mesa en la que participaste en un momento iba de interculturalidad y la obra. ¿Qué es el enfoque principal de tu obra respecto a la interculturalidad? Yo trato de explorar cuáles son los canales que nos permiten tener un contacto entre visiones culturales lo más transparente posible, si acaso lo más honesto posible. Nuestros países son muy diversos, entonces hay veces que uno se siente un impostor en un pueblo de negros, por más intenciones honestas que tenga. Entonces, ese es un tema que nos persigue y probablemente sea una cosa que no debería ser más natural esto de entender la diversidad. Está ahí. Es que y eso va en las dos caras de la moneda, porque por el otro lado, quien estaba en la mesa contigo era la parte de yo soy parte de esto y cuento mi historia, Sí. y tú eres la parte, yo no soy parte de esto, pero quiero ser y lo soy de corazón, o sea, al final el punto de vista de la humanidad puede ser tan amplio, tan diverso, por más que querramos abrirnos, siempre nuestro corazón busca centrarse en uno mismo a la vez, ¿no? Es como una dicotomía inseparable ahí. ¿Sabes? Yo creo que el gran problema de la interculturalidad es que seguimos patinando como sociedad en temas como el racismo. Claro. Entonces, en el Ecuador, la culpa de su desarrollo del país sigue siendo de los indios porque son vagos. Vaya, entonces ese concepto que todavía no se logra superar y estamos mirando a los mundos de patinando sobre el mundo. Y eso sigue provocando un enfrentamiento entre indígenas y no indígenas. Entonces mi propuesta es que la mitad en este estudio están sucediendo las cositas interesantes. En mi caso me ha tocado ver estudiantes, claro, de comunidades nativas que, si bien es cierto, todos tienen la intención, se esfuerzan, logran ingresar a las universidades, pero llegado a cierto punto abandonan la carrera. No por la falta de ganas, sino porque en el proceso, el recurso lingüístico mismo es un tema muy complicado. En mi caso me ha tocado, no diga que sabe todo, pero me ha tocado enseñar a profesores a los que ya son profesores a entender mejor, a tener mejor comprensión de frente, y me ha tocado convencerlos de que me cuenten su historia porque es una vergüenza de alguna forma a ese nivel no entender eso. Pero yo parto de entenderles y preguntarme cuál es tu historia, porque yo también soy gay, solo que en mis idas y venidas he tenido como que ciertos recursos que me han ayudado y yo también los he sabido aprovechar y metiéndome por los huequitos a tener un poco más de espacio, de ambiente, y eso nos pasa a todo el mundo, ¿no? Eso debería ser la estructura de la vida. Estaba viviendo hace unos años en el sur de Estados Unidos. Todas las paredes cuando se dan cuenta que hay toda una estructura que impide que las personas se desarrollen. Los distritos escolares, los barrios negros, son barrios negros porque el gobierno pusieron estas comunidades básicamente a vivir ahí. Entonces tienes toda una estructura que está preparada para que estas personas no avancen. Y luego las globales. Evidentemente, tanto así que nosotros yo venía pensando que nunca pensamos a ver a las soluciones que, por ejemplo, está proponiendo yo ahora de interculturalidad, de comprensión del territorio donde viven, de su cultura. En el caso de Enoch, por ejemplo, me llamó la atención que él dice, si le hacemos una traducción exacta a lo que yo estoy proponiendo en este libro, gay, marica, lo que tú le quieras llamar, en su visión no tiene. O sea, estamos viendo, ok, tú vas a hacer esta propuesta y si busco el similar occidental, es una visión más antigua que todo eso. Totalmente diferente. O sea, las cosas no se traducen. Hay muchos traducidos. Como que nos da pereza entender. Sí. Sin Como, sin ya, a una- ver cuál es el significado fácil. Y ahí Exacto.
aparece entender que eres, puedes ponerte en relación. Justamente tiene que ver con la educación emocional. Todo es muy conservador y todo es muy contra el otro. Yo cuando fui en un colegio donde la preocupación era contra el diablo. Después salí a la universidad y ahí mi clase era libre de violencia la eso me encanta. Pero tus notas las pidió mucho más claro su enemiga, porque mis puras jesuitas para ellos eran enemigos del mundo. Básicamente, todo. Por lo menos la teníamos Tenía clara. más claro. Sí, cosas de este mundo. Pero bueno, creo que en conclusión, con lo que estoy conversando con ustedes, un poco que yo puedo ver también, no cerrarnos en esa política conservadora de que esto no, porque al final de cuentas los filtros van llegando solos, porque siempre tiene que haber filtros, pero van llegando solos en base a la experiencia, diferentes cosas que van ocurriendo, ¿no? Bueno, esta entrevista, siento gracias a internet, ojalá llegue para todo el mundo, pero especialmente para Ayacucho, un pueblo bonito. Hola, Ayacucho. Que es un tiempo para Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.